ponemos aquí 20 o 25 minutos en estos tiempos de, podemos llamarle caos exterior, de caos externo, de crisis, que percibimos como una amenaza, que percibimos que compromete nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra vida en sí misma, nos amenaza algo que nos hace sentir vulnerables, sin control, frustrados, tristes por las pérdidas que nos llegan y que nos están llegando a nuestro alrededor. Bueno, pues con esta especie de caos exterior, lo que pretendo yo con estas pequeñas sesiones es que no aportemos más caos interior, que al menos aportemos, que consigamos contener el caos interior en alguna medida, para que no vivamos esta realidad ya de por sí compleja, no le aportemos más caos, no aumentemos el malestar, no lo vivamos como en esa montaña rusa de la que hablábamos otros días, esa montaña rusa emocional donde las cosas están aún más distorsionadas, más aumentadas, más dramatizadas, y que consigamos que esa montaña rusa se pueda convertir en una especie de tío vivo. Y digo tío vivo o carrusel de estos porque no es esperable, no es ni siquiera posible que vivamos esta situación lejos de ciertas alteraciones emocionales. No seríamos seres humanos normales si nuestro estado de ánimo fuese absolutamente zen. No tendría mucho sentido eso, ¿eh? Lo frecuente y lo normal, es que esto está un poco raro hoy, lo frecuente y lo normal es que todos nosotros vamos a pasar por distintos estados de ánimo, con mayor o menor intensidad, pero vamos a pasar por muchos de ellos. Primero, como en un duelo, porque esto también lo es, pasamos todos por la negación, esto no podía estar pasando, ¿verdad? Luego también pasamos a veces por la rabia, por la ira, por el descargarla, pues este malestar contra otros. También hemos pasado pues, por una especie de negociación, de pensar constantemente sobre el tema, qué se puede hacer, pues por periodos de frustración, por las limitaciones que se nos imponen y que nosotros mismos ahora nos autoimponemos también. En fin, estamos pasando por determinados estados emocionales y la idea de estas pequeñas sesiones de 20 minutos, 25, y que luego tenemos, o que a veces me alargo más, no lo sé, que luego tenemos un ratito para hablar y para hacernos preguntas y para, bueno, pues colaborar también todos, unirnos un poco en esto. Como os digo, tendremos un ratito en el que yo os propongo este tema de gestión emocional y sabemos que se corta, esta aplicación se corta, pararé en algún momento para volveros a mandar un enlace como hemos hecho los otros días. Y hasta ahora, en este intento de convertir esta especie de montaña rusa emocional, de esta intensidad tan grande en una especie de tío vivo, en el cual aunque aún estoy mareado, aún no es, pero ya no veo las cosas con esa intensidad, con esa sensación de falta de control, ya a veces me puedo bajar del tío vivo y verlo desde fuera, pues hemos estado trabajando en las distintas patas de lo que es la respuesta emocional humana, que para la psicología en principio se divide en tres partes que están totalmente imbricadas una en la otra, pero que para cuestión de análisis pues las vemos por separado, ¿no? Y entonces hemos hablado de la respuesta, por ejemplo, fisiológica, de la parte fisiológica de la respuesta. ¿Qué es la respuesta fisiológica? Es lo que yo siento en el cuerpo y son las emociones, los sentimientos, las emociones que siento en el cuerpo. Bueno, sentimientos y emociones no es exactamente lo mismo, pero ahora mismo no nos hace falta distinguirlo. Entonces, ¿cómo lo siento? Pues lo decíamos, como estoy en una situación de alerta, de alarma, de peligro, también de frustración, bueno, pues lo que siento es una agitación, mi cuerpo poniéndose en marcha, preparándose para el ataque, la huida o la inmovilización que me pongan a salvo. Lo único que quiere mi mente, en realidad, todo el tiempo y en todas sus acciones, es preservarme como individuo y preservarme para que yo pueda pasar a las siguientes generaciones mi carga genética, y cada una de mis células quiere estar viva, quiere vivir, busca la supervivencia, y mi sistema de respuesta fisiológico, en este caso el sistema nervioso simpático, una pata de nuestro sistema nervioso, es la que hace que nuestro corazón lata, que la respiración se agite, que sentamos tensión muscular,
es el que provoca esta respuesta inicial. Esta respuesta decíamos que nos interesa y trabajábamos otros días un poco en regularla, porque sin regular esa es muy difícil regular el resto, aunque las tres están íntimamente relacionadas y una altera y modifica a la otra. Decíamos que bajo estados fisiológicos emocionales muy intensos, por supuesto mi pensamiento está distorsionado y mis conductas pueden ser menos eficaces, pueden ser menos operativas, ¿vale? Funcionar peor como persona, digamos. Entonces, hemos trabajado un poco en la respiración, esto que estábamos hablando hace un minuto, en alargar la exhalación, porque sabemos que eso nos ayuda en varios aspectos, nos ayuda a centrar la mente en ese punto y nos ayuda también a enviarle desde el cuerpo, digamos, a la mente, al cerebro, una sensación, una señal de calma, de bienestar, una señal de que las cosas están funcionando bien. Va enviando al sistema nervioso simpático la señal de que hay un cierto control, hay una cierta respuesta de bienestar dentro del organismo y eso también le calma, porque los mensajes van del cerebro al cuerpo, pero del cuerpo al cerebro también van. Y si mi respiración se hace más larga, se hace más lenta, se hace más profunda, mi cerebro también recibe la señal de que las cosas están razonablemente bien. De la misma forma que contengo esa hiperventilación que en los momentos de tensión me alerta, me marea, me confunde y me puede provocar ataques de pánico. La respiración ayuda también a estar distraído, a estar enfocado en eso, a que la mente no esté hablando, que no esté constantemente trayendo los peores escenarios. Y también hemos hablado de la parte comportamental, un poquito, vamos apuntando en cada sesión un poquito. De la parte comportamental de la respuesta estuvimos hablando el otro día, lo interesante que sería, y me pregunto si habéis hecho algo al respecto, lo interesante que sería tener un para qué, encontrar un sentido, buscar una especie de motivación en el sentido que le puedo dar al uso de estos días para convertirme, para sacar a flote, florecer en mis mejores cualidades y que pueden estar relacionadas con la gestión emocional, porque la gestión emocional es una cualidad que se entrena y es una cualidad que se puede desarrollar y que nos facilita la vida en términos generales, no solo en crisis, sino en términos generales. Entonces, hablábamos de eso, el que tiene un para qué en estos días, el que puede enfocarse en mejorarse en algún aspecto, el que trabaja una lista de objetivos, no ya de habilidades, ¿no? Que distinguíamos un poco la habilidad de, yo qué sé, voy a hacer un punto, macramé, cocina, deporte, sino el que quiere encontrarle una motivación más allá, pues probablemente encuentre un foco, un camino más claro hacia el que ir y el resto de actividades se cuelguen de ese objetivo, se enganchen en ese objetivo y nos haga desde la parte del comportamiento sobrellevar estos días de una manera mejor. Nos preguntábamos eso el otro día, ¿quién saldrá, qué persona saldrá de mi casa el día 11, el día 12? ¿Cómo seré? Cuando mire para atrás y mire los días que pasé en este proceso de crisis, ¿qué habré experimentado? ¿En qué me he florecido? ¿En qué he mejorado? ¿En cómo los he usado? ¿Cuál ha sido la utilización que le he dado a ellos? Ya que puedo, porque no hay personas que no van a tener esta oportunidad. Nosotros sí, y es verdad que ahora valoramos eso que teníamos, ¿no? Los espacios, la vida, el intercambio, los abrazos. Nosotros sí podemos seguir mejorándonos y por desgracia, pues, no sé, a mí me parece que es razonable incluso hacerlo por aquellos que no podrán. O sea, que me parece que contribuir con esto al bienestar, a la mejora de cada uno de nosotros, pues también es una buena contribución hacia aquellos que no van a tener la oportunidad, por desgracia. Esa es la parte comportamental. El pienso, siento, hago, las tres patas de la respuesta psicológica, conductual, humana, pienso, siento, hago. Y hoy quería hablar un poco del pienso, de cómo pienso. Fijaos que nuestra mente siempre habla, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, está presente juzgando, opinando, criticando, aportando, lanzándose al futuro, yéndose al baúl de los recuerdos. Nuestra mente, cuya función, como decíamos, es mantenernos vivos y bien vivos y con posibilidad de estar vivos mañana, aprendió a hablar. Cuando nos bajamos de los árboles, aprendió a hablar, bueno, mucho después, por supuesto, aprendió a hablar
para comunicarse entre nosotros, probablemente, bueno, aprendió a hablar y fue útil ese aprendizaje, pero hablamos por dentro. Nuestra comunicación es verbal, internamente, y a veces también es, por supuesto, el pensamiento también se produce en imágenes, que es incluso más rápida, más presente, más sentida. El pensamiento en imágenes nos promueve respuestas mucho más intensas y encima lo percibimos menos, ¿vale? Entonces, mi mente es muy charlatana, muy vigilante, muy anticipadora de los peligros, muy buscadora de los dramas pasados. ¿Y por qué? Insisto, para hacerme más capaz de sobrevivir. Pero tenemos un problema y es que nosotros nos creemos a pie juntillas todo lo que dice mi mente. Nos hemos creído no ese chimpancé venido a más que somos, sino un Dios venido a menos, y hemos ensalzado el poder de nuestro pensamiento como si cada cosa que mi mente percibe, ve o descubre fuesen verdades. Y esto tiene un precio porque en realidad nuestra mente falla mucho. Y de hecho la psicología cognitiva, pues una buena parte de la psicología cognitiva se dedica a estudiar los déficits de memoria, las personas que creen y juran que han visto tal cosa y jamás se produjo esa cosa. Se estudia también los sesgos atencionales, como yo en una habitación, aunque creo que he visto todo, en realidad solo me he fijado en aquello que es relevante para mí. Luego los sesgos, digamos, operacionales, cómo opero yo con mis pensamientos, los sesgos lógicos, ¿no? Cómo yo construyo mi razón, a veces en base a lógicas completamente irracionales, pero estoy totalmente convencido de ellos. Pero como yo suelo decir que el piso de arriba habla y el de abajo se lo cree todo, ¿vale? Si digo que esto es terrible, insoportable y que no puedo más, la respuesta emocional interna es de terror, de pánico, de angustia, de socorro. Si digo que toda la culpa es mía porque soy un desastre y no valgo para nada, la parte interna se convence de que vive en el peor de los cuerpos que le podía haber tocado. Y funciona como tal, se intenta esconder, intenta hacer menos cosas, se intenta aislar de las nuevas cosas, de emprender nuevas tareas. Así que, pensad, perdón, voy a parar hay voces por ahí, ¿vale? Pensad, el piso de arriba propone constantemente cosas que nos creemos porque creemos que están bien formuladas y sin embargo lo que sabemos los psicólogos es que muchos de los contenidos de nuestro pensamiento no están bien formulados, a veces están formulados desde los estados emocionales e incluso resulta que hay el único premio Nobel psicólogo, no es premio Nobel por psicología, es premio Nobel por economía. ¿Por qué? Porque pudo observar o ha hecho un estudio muy interesante sobre cómo son las distorsiones, los sesgos que cometen las personas a la hora de invertir el dinero. Ha explicado por qué se pueden producir cracks y pánicos en la bolsa y cómo se producen los errores o los aciertos, digamos, más bien los errores de los inversores, ¿no? Esta mente en la que tanto creemos, a pie juntillas, y de la que vivimos enganchados, de la que vivimos constantemente, ya no sé si en el tío vivo, pero en ese carrusel, en estos momentos de crisis, puede convertirse en mi peor enemigo, ¿vale? Insisto, ella quiere protegernos y va a tener ese diálogo interno, ese discurso interno, y va constantemente en este momento a formular probablemente el peor de los escenarios en muchos casos. Fijaos que primero yo tengo ya una mente preformada con una serie de creencias, de ideas sobre el mundo. Y esto es muy interesante ahora porque nosotros tenemos nuestras ideas irracionales sobre el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he asumido como verdades cosas como que mi vida debería ser sencilla y tranquila y tengo derecho a ello, las personas deberían ser siempre correctas, perfectas, amables y tengo derecho a ello, las personas no deben equivocarse y eso ha de ser así, la vida tiene que proporcionarme y garantizarme todas mis necesidades y yo tengo derecho a ello, los demás deberían comportarse como a mí me gusta y tengo derecho a ello. Y todo eso son ideas irracionales porque a la vida no le importamos, quiero decir, no, a cada una de nuestra vida quiere vivir y como especie queremos, pero al mundo en general no se rige según las normas que nosotros pretendemos
que son universales y que rigen, como su propia palabra indica, el universo. El universo no se rige por las normas humanas, la vida no se rige por mis deseos. Sin embargo, esas ideas irracionales, esas creencias, son mis gafas de ver la vida. Entonces yo me pongo esas gafas y digo, es que a mí no me debería estar pasando esto. Y cuando me pasa, me duele mucho más. Es que la vida debería ser armónica y tranquila. Y yo no tengo por qué hacer cosas que no me gusten. Y como llevo esas gafas y la vida me dice lo contrario, me duele mucho más. Tenemos unas ideas que nos hemos ido construyendo desde niños en la relación familiar, a través de los cuentos, a través de la cultura en la que vivimos, con unas expectativas o expectativas o creencias sobre lo que nos debe ser dado, que son falsas en buena medida, o por lo menos no son ciertas en toda su magnitud. Esa idea de las personas buenas no nos deben pasar cosas malas, pues estaría muy bien, ojalá fuese así, pero la verdad es que las cosas que suceden o dejan de suceder no tienen que ver con lo bondadosa que yo sea, podrán tener que ver con otras cosas. Sin embargo, si mi creencia es yo soy buena, no me deberían pasar cosas malas, mi expectativa, al verse truncada, me genera más dolor. Tener una idea más ajustada de lo que yo puedo esperar de la vida y del mundo nos ayuda a aceptar mejor las condiciones en las que vivimos, a esperar menos de que las cosas sean como yo quiero y sin embargo a trabajar en lo que yo puedo hacer. Pues nosotros ahora podríamos decir, no deberían existir enfermedades, pero yo no puedo trabajar contra la cuestión de que existan o no. Yo puedo trabajar conmigo y quizá con el combate o con el esfuerzo por contener las enfermedades, pero no puedo hacer que las cosas no sean como son, ¿vale? Entonces, cuando voy generando aceptación y comprensión de cómo funciona la vida, ajusto mis expectativas, mis experiencias emocionales son un poco menos intensas, porque entiendo mejor dónde me estoy moviendo. Así que yo primero tengo unas gafas de las ideas sobre el mundo, y eso es lo que veo, lo que quiero ver o lo que espero ver. Pero además luego tengo un discurso interno, un lenguaje interno, una comunicación interna. Y aquí está algo que los psicólogos llamamos las distorsiones cognitivas, que os pondré hoy un enlace más amplio del que subí ayer sobre este tema, que subí una foto sobre las distorsiones. ¿Y esto qué es? Pues viene a ser la manera en la que yo opero con los pensamientos, las normas que yo aplico a mi pensamiento. ¿Cómo son? Pues por ejemplo, yo divido mi forma de pensar, incluye las categorías todo o nada. Todo es un desastre, nada funciona, todo sale mal, nada vale la pena. Bueno, eso no es una forma de pensar racional, ni eficaz, ni productiva, y ni siquiera es cierta. No es verdad que todo salga mal. Hay cosas que están saliendo mal, hay cosas que salen mal. No es verdad que nada funcione. Sin embargo, cuando yo me lo digo así, mi experiencia emocional es de desesperanza y, por lo tanto, mi respuesta interna va a ser de angustia y necesidad de esconderme y reducirme, y mi respuesta conductual se va a ver limitada. O voy a tener pues una especie de inferencia arbitraria, que es otra de las categorías, ¿no? Voy a sacar conclusiones apresuradas con pocos datos. Esto ahora nos está pasando mucho. Nos están llegando muchas informaciones a través del teléfono, a través de no sé qué, y rápidamente nos lanzamos, a veces con la mejor de las intenciones, a transmitírselo a otra persona y a sacar con 2 o 3 elementos grandes conclusiones sobre lo que hay que hacer con este problema, sobre cómo afrontarlo. Eso va a dar lugar a una respuesta emocional también alterada y a una conducta ineficaz, ¿vale? Más, pues otra distorsión, el razonamiento emocional. Yo razono desde mi estado emocional. Como me siento muy mal, todo saldrá mal. Las cosas no pueden funcionar. Y como me siento muy mal, voy cazando pensamientos que encajen con mi estado de ánimo y voy cada vez aumentando eso. Por supuesto, la sensación de el debería. Yo debería ser capaz de controlar esto.
o esto no debería estar pasando. Ese tipo de distorsión lo que hace es generarme una especie de obligatoriedad, de peso en la espalda, de angustia, o cuando lo que hacemos es la anticipación, lanzo mi mente al futuro, y además catastrofizante, ¿no? La lanzo y digo, ya verás como cuando yo llegue y me pondré enfermo y seguro que voy a ser uno de los que se pone enfermo y no podré estar bien y tal. Entonces lanzo mi mente al futuro, lo veo distorsionado y vuelvo aquí y entonces me genero también un estado de ánimo intenso, desagradable, que incluso puede comprometer mi propio autocuidado, porque en el momento en el que yo estoy amenazándome, desde mi pensamiento estoy aumentando la amenaza, lo que os digo, la parte interna, digamos, de nuestro cerebro no lo va a cuestionar, nuestro sistema límbico lo va a vivir como una verdad y por lo tanto mi respuesta emocional y conductual se va a ver alterada. Voy a poneros aquí, voy a compartir este listado que el otro día compartía con los compañeros del grupo anterior para que lo vayáis viendo. Ahí está, ¿veis? Os voy a mandar con más detalle estas 10 distorsiones cognitivas porque creo que, ¿por qué? Porque creo que si somos capaces de extraer de nuestro pensamiento este tipo de distorsiones, nuestro pensamiento se convierte en un pensamiento más sano, más eficaz, más ordenado, más productivo, ¿vale? Y eso genera estados emocionales menos intensos, menos alterados, más manejables y podemos elegir, ¿os acordáis de eso de ampliar el espacio entre el estímulo y la respuesta? Nos permite elegir conductas más acorde con nuestros auténticos, verdaderos deseos y objetivos. Así que sí que quiero que trabajemos sobre esto y que podáis ir tomando la responsabilidad de vuestros propios estados emocionales. Una de las distorsiones frecuentes es la personalización. Esto todo es mi culpa, o la cuestión de poner fuera, bueno, ahora se acabará y volveré a conectarme, ¿vale? El poner fuera la responsabilidad sobre mi estado emocional. Cuando las cosas cambien, entonces yo estaré bien. Necesito aceptar o asumir la responsabilidad sobre mis emociones. Yo siempre suelo decir que tener emociones es un derecho, inevitable por otro lado, pero que no me da derecho a nada. No me da derecho a comportarme de la forma en la que los demás no se comportan, o no me da derecho a tener conductas que no sean, digamos, aceptables para mí mismo, ¿no? Es como si yo dijera, como yo estoy muy angustiado en casa, tengo derecho a salir a la calle, o como estoy muy enfadado, tengo derecho a maltratar a los que están a mi alrededor. Las emociones, sentirlas es un derecho, inevitable por otro lado, preguntarnos por qué las sentimos es interesante y no nos dan derecho a hacer cosas que nos calmen por el simple hecho de calmarlas, aunque eso sea algo que realmente no encaja con mi manera, con mis objetivos o con las, digamos, normas aceptadas por el resto de personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que podamos entresacar, que os pongáis atentos, con la curiosidad bien activada, que es un elemento magnífico. No nos juzguemos porque aparezcan estos pensamientos. Usemos la curiosidad, una curiosidad amable para ir entresacando de mi pensamiento. ¿Qué os parece que me contáis que alguien que quiera hacer una pregunta, si queréis? O alguna aportación, algún comentario. Elena, soy Amanda. Hola, Amanda. Mira, esto me recuerda mucho y creo que ya está todo dicho, pero me parece muy interesante cuando hablábamos de resolución de conflictos con alumnado en los centros, ¿no? Que hay veces que hay conductas ilegítimas que vienen de sentimientos legítimos. Es como tú puedes sentirte muy mal, muy enfadado, y si no tienes ese buen control o gestión emocional, ese enfado te lleva a pegar a alguien que te ha hecho sentir mal. Es lógico que te sientas enfadado, pero tu conducta no es legítima. Claro. Tus sentimientos. Entonces me parece como que me ha venido, te estaba escuchando y me venía todo esto, ¿no? De esa gestión de conflictos que puede ser para con otros, pero también puede ser con uno mismo en esa pelea con tu mente. Totalmente. Si es que es, o sea, fíjate que además nuestra mente tiene muchos procesos automáticos. Estamos hablando de una parte racional de pensamientos que yo puedo identificar y que puedo cazar, ¿vale? Pero además es verdad que hay algunas cosas que son
muy automáticas y que solo la curiosidad y la observación de por qué se me ha desencadenado esta respuesta es la que nos ayuda a empezar a hacernos cargo de ella y, por lo tanto, construir otra respuesta. Las emociones, yo suelo decir que son a veces como una patata caliente, ¿sabes? Es como que ¡pah! Aparece y yo esa patata no la quiero ni ver, no la quiero tener en las manos, me quema, y lo que suelo hacer es ¡pum! Pego un patatazo y tiro mi emoción hacia otro, porque lo que no me quiero hacer cargo es del mensaje que me manda la emoción, porque a veces es difícil y porque a veces ni siquiera veo por dónde viene. Y a veces no tenemos el conocimiento de que tenemos nuestras distorsiones cognitivas, no tenemos el conocimiento de que la visión mía no es la única válida. Entonces, yo creo que sí, que las emociones son inevitables, a veces porque son reflejo de una respuesta automática, de algo que me pasó antes y que desencadena en mí esta respuesta. A veces porque son fruto, pues eso, de razonamientos equivocados, donde yo me digo lo que debería ser, donde uso, por ejemplo, el etiquetaje, la gente es mala, la gente... Entonces, yo escucho personas a veces que, si cogiésemos su discurso, está plagado de la gente es mala, todo es horrible, nada funciona, todo va a ir a peor, seguro que... Y bueno, ese tipo de gente sufre mucho. Yo suelo decir que ese tipo de lenguaje está muy bien para hacer humor. Los humoristas basan sus discursos en la exageración, en la dramatización o para hacer películas y en el etiquetaje, pero si mi discurso interno, si mi conversación está plagada de este tipo de distorsiones, genera estados emocionales de los que encima no me quiero hacer responsable y produce conductas que, como tú dices, podríamos llamar ilegítimas. Yo diría que, además de a veces ilegítimas, son improductivas, son ineficaces, porque encima puede que calmen tu emoción a corto plazo, en ese momento, pero generan un estado emocional aún peor. Por ejemplo, como estoy muy nerviosa y estoy muy angustiada, que no sé por qué, pero estoy muy nerviosa, angustiada, pues decido que me voy a ir a la nevera y me la trinco entera a la nevera, porque me digo que eso me reduce la ansiedad. Ese comportamiento es legítimo, pero como consecuencia, a corto plazo sí me relaja, parece que ha reducido mi angustia, pero a medio y a largo genera una apreciación de mí misma peor. Y me juzgo, y me critico, y me culpo, y entonces aumenta la posibilidad de que me sienta mal, que a su vez aumenta la posibilidad de que vuelva a la misma rutina. La curiosidad, la observación compasiva, amable de mis estados emocionales y de lo que los causa es el primer elemento de la gestión emocional. Y hoy lo que pongo el foco es que el contenido de mis pensamientos, que yo me creo que es perfecto, bien organizado, todo tal, lo que yo pienso es fetén, es la verdad y punto, pues es un error, hay que echarle un vistazo. Hay que usar un tipo de lenguaje que no aumente el caos, lenguaje interno y externo. Por cierto, no lo decía antes, pero un buen elemento para esta gestión de la respuesta cognitiva no es solo entresacar de mi lenguaje estas distorsiones, sino que también ayuda mucho a veces el hablarnos en alto, redirigirnos hablándonos en alto, decirme, bueno, vamos a ver, ¿qué te estás diciendo? ¿O qué estás sintiendo ahora? ¿O cuál es tu elección en este momento? ¿O qué está pasando en este momento en tu estado emocional? La conversación en alto, dirigida hacia mí mismo, con cariño, con mi propio nombre, pues se demuestra como muy eficaz también y como muy productiva para la gestión de las emociones. Cuando me digo, bueno, estoy muy nerviosa y no voy a poder soportar esta situación o todo va a ir a mal, está muy bien coger y decirme, bueno, vamos a ver, Elenita, ¿qué te estás diciendo, corazón? Estás muy nerviosa, ¿qué te estás diciendo? ¿Vale? Y ese tipo de lenguaje, incluso en alto, nos ayuda a reconducirnos. Es una buena estrategia de gestión emocional desde la pata cognitiva, digamos. Más cosas, preguntas, cuestiones, dudas, necesidades que tengáis por ahí. ¿No parece que este tema os genere muchas más cuestiones? Elena, soy Reme otra vez. Hola, Reme. ¿Puedo hacer una pregunta en alto que puede tener que ver o no con todo esto que estás comentando? Yo sé que haces mucho hincapié en esto de dejar de estar en una montaña rusa y subirte al carrusel,
para que tus emociones estén más controladas, todo un poco más niveladas. Desde que tuvimos esta primera charla contigo, yo creo que lo estoy gestionando bastante bien. Lo que me pasa ahora es que llevo un par de días con un mal humor terrible, pero no es un mal humor por no salir, no es un mal humor por lo que está pasando o bueno, por lo que está ocurriendo. Que no, es un mal humor con el ser humano por todo lo que estamos sufriendo y que todavía la gente tenga fuerzas para criticar los partidos políticos, para generar mal rollo, para si dices que invitas a la gente a hacer un donativo o algo, se ven con el derecho de criticar u opinar que es un timo. Está como la gente muy irascible y yo no entiendo cómo tienen ganas de discutir, porque yo justo lo que necesito es lo contrario, y entonces llevo 2 días de un mal humor terrible que hacía mucho tiempo que no me pasaba ni en la vida cotidiana, y no sé muy bien cómo gestionar esto, porque lo que estoy haciendo es aislarme, llevo 2 días intentando estar con el móvil para ver a mi familia solo y pasando del resto del mundo, porque es que me están poniendo de mal humor de verdad. Pues mira, Reme, ¿sabes qué pasa? Que tenemos una expectativa sobre lo que es el ser humano un poco desmedida. Y nosotros, yo sabes que lo digo siempre, somos un chimpancé venido a más y tenemos muchas carencias y muchas dificultades. Somos magníficos para muchas cosas y podemos ser un bicho excepcional, podemos ser el bicho más compasivo, más amoroso, más cuidadoso, pero desde nuestras propias debilidades y desde nuestra propia necesidad de competir, ser más que el otro, que está ahí metida, ¿sabes, Reme? Tenemos nuestros gadgets de necesidad de ser más que el otro, de llevar razón, de competir, pues entonces a veces no nos salen cosas bonitas. Yo creo que eso es lo que hablaba un poquito antes. Si tú ajustas tu expectativa sobre el ser humano y sobre ti misma, serás más compasiva también con esa gente y contigo misma, porque entenderás que al final cada uno hace lo que puede y no necesariamente lo que supuestamente, según esos estándares, debe. Al final aquí estamos todos un poquito perdidos, un poquito asustados, un poquito inquietos, y de ahí, de esa sensación de estar perdidos, de estar asustados, a veces salen respuestas de yo soy más listo que nadie, yo me lo sé mejor que tú, ¿vale? Porque es como una falsa seguridad que encuentro en el sobreponerme o el imponerme a los demás. Entonces, si tú consigues ver esas conductas humanas también como con cierta compasión y entendiendo que aquí somos todos de vez en cuando un pollo sin cabeza, juzgarás menos y te enfadará menos. Es decir, hay que ajustar la expectativa. Fíjate que nos creemos la bomba, pero es que esto que nos ha pasado, ni siquiera algunos científicos que tenían datos, hemos pecado de una cosa que se llama la negación, ¿no? Que es como, o el primus inter pares, que se dice con un latinajo. Yo soy distinto entre mis iguales. ¿Qué va a pasar aquí? Se pondrán malos los chinos, pero hombre, ¿nosotros de qué? Yo soy distinto, ¿qué va? A mí no me toca. Entonces eso también tiene que ver con la percepción del riesgo, que es otro error. Percibimos el riesgo muy curioso, nuestra mente percibe el riesgo como que la posibilidad de que le pase al otro es 100 veces mayor que la que me pase a mí. ¿En base a qué? En base a qué, esa es mi lógica, ¿vale? Entonces, si entendiésemos que el ser humano, si tú consigues ponerte en una posición en la que entiendes que tus congéneres la lían parda, y tú también de vez en cuando, porque somos incompletos, porque estamos inseguros, porque necesitamos ponernos por encima de los demás y que aún así merecemos la pena, porque también somos capaces de dar amor y de dar cariño y de cuidarnos entre nosotros, pues entonces tu frustración respecto a la humanidad es algo menor. Si le pones en lo que es, chimpancé venido a más con unos pequeños gadgets y unos pequeños extras, pues aquí y con expectativas de ser fantástico, pero no, pues entonces tu expectativa y tu ajuste a esa expectativa te genera menor sufrimiento. ¿Sí? A ver si te va, a ver si te funciona. ¿Quién más? ¿Alguien más? Hay una manita que alguien ha puesto aquí, pero no sé qué es. Alguien levantó la mano, pero no sé por qué quiere decir esto. ¿Alguna queréis hacer alguna aportación más? Esperad, porque yo creo que
tengo que dejar. A ver, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Se oyen voces en la lejanía, pero creo que no. ¿Nadie a la 1? ¿Nadie a las 2? ¿Monse? No. ¿Nadie a las 3? Vale, hoy es jueves. Elena, creo que Sí. Alicia quiere hablar. Alicia, ¿quieres hablar? Alicia, habla. Hola. Gracias, Reme. Te voy a hacer ahí, ¿cómo se llama esto? No Es que he sé. levantado la mano aquí. Alicia, cuéntame. Controlo bien. Pues nada, yo darte las gracias, porque con lo de las expectativas, a mí todo este tiempo me está haciendo reflexionar mucho, ¿no? Y me doy cuenta que aunque estoy también a veces en la montaña rusa, me doy cuenta que cuando me centro más en lo que yo puedo hacer o en el dar y en no ocuparme tanto y en ver lo negativo, sino en ver lo positivo de la situación, que hay mucho de positivo en la situación, aunque parezca que no, yo me siento mejor y creo que empatizo mejor con el resto. Cuando me creo el centro del mundo pues creo que no es el camino, o sea, que es más centrarte en lo que puedas hacer y es verdad en lo que estás pensando, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por el pensamiento, que no es fácil, pero bueno, sobre todo darte las gracias a ti. Pues gracias a ti por estar ahí. Y lo que dices es cierto, nos dejamos llevar por el pensamiento como si fuera un telearrastre de estos y por la emoción a veces también. Y es verdad que está súper estudiado que el dar es como dicen, un win-win, es ganar-ganar siempre, porque me mantiene activo, me mantiene ocupado, me saca de mi ombligo y además me hace ganar porque siento la satisfacción de ayudar a otros. Y por eso yo aquí, mira qué win-win tengo, estoy ganando todo el tiempo, me siento bien haciéndolo. Y bueno, que me alegro que pueda servir para esto, para esta gestión. Que tenía otra cosa por la cabeza, pero se me ha ido sobre lo que tú decías, ¿no? Que bueno, sí, esta humanidad compartida también es interesante. Estamos todos en el mismo lodo y también nos hace sentirnos. Estamos pudiendo entender a la gente que está sola, estamos pudiendo entender a la gente que no se mueve, estamos entendiendo el que tiene una casa pequeña y tiene más dificultades, estamos entendiendo a las personas mayores y sus posibles miedos, estamos entendiendo lo que es no tener toda la comida o toda... Bueno, de las peores situaciones siempre hay aprendizajes. Yo nunca diré que vengan malas situaciones para que aprendamos. No me gustan esas reflexiones donde esto pasa para que aprendamos. No, esto no pasa para que aprendamos. Otra cosa es que aprendamos porque pasa, pero no pasa para que aprendamos. Los virus no están aquí para que aprendamos nada, ni las catástrofes. Otra cosa es que aprendamos una vez que pasa, ¿vale? Pero el proceso de aprendizaje pues hay que tomarlo con el respeto de entender que hay personas que en este aprendizaje van a poner su carne. Y eso, bueno, pues hay que valorarlo mucho, porque nosotros vamos a aprender gracias a que podemos reflexionarlo, pero no todo el mundo va a poder hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, la compasión y la humanidad compartida nos ayuda mucho a, bueno, pues también a vivir la vida con una expectativa más ajustada y con mayor bienestar. Gracias, Alicia. ¿Alguien más? ¿Alguna observación, algún comentario más? Elena. Sí. Elena, soy Eva. Hola, Eva. Mira, yo sé que, bueno, las veces que he estado contigo tú me has enseñado muy bien todo esto del discurso interno. Hemos hablado mucho sobre los pensamientos automatizados. Pero claro, yo hay veces que pienso que hay algunos pensamientos que están tan automatizados, o incluso discursos, porque nos decimos a nosotros mismos, que están automatizados, que a veces es complicado detectarlos o sacarlos de tu mente, ¿no? Yo entiendo que hay que saber identificarlos para poder sacarlos de la mente. El problema es que a veces no sabemos muy bien cómo identificarlos, o que llevan ahí toda la vida contigo y es complejo, es un tema complejo. A mí me gustaría aprender un poquito mejor cómo hacer esto. Pues fíjate que es muy interesante, Eva, porque es verdad, y entonces, es verdad que hay listados de distorsiones comunes entre los seres humanos que compartimos todos, hay de ideas irracionales, las hay, pero es verdad que yo muchas veces en consulta descubro algunas que no están en esos listados y los encuentro con esa persona, ¿no? Porque es fruto de su experiencia vital.
Pero lo que te digo es, Eva, el día que tengas un estado emocional intenso, persistente, perdurable, que se repita eso, pon curiosidad, no lo juzgues, no quieras que se vaya, es un regalo. Esa patata caliente de la emoción, obsérvala, sóplala, alarga la exhalación, sóplala, permite que esté contigo porque se convierte en una bola de cristal que te cuenta cosas. Pero hay que atreverse a mirarla, no se puede tirar la patata, hay que atreverse y escribir sobre ello, hay que poner, pero bueno, ¿esto que me pasa por qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cuál es mi discurso? ¿Cuál es el comentario que hay aquí en mi cabeza? ¿Y a qué me suena? ¿Y de dónde sale? Y luego, ¿qué de verdad hay aquí? ¿Qué de certeza hay aquí? ¿Cuánto de cierto es en lo que me digo? ¿De dónde lo he construido? ¿Hay alguna otra explicación alternativa para esto que me estoy diciendo? Esas preguntas de certeza, ¿esto es verdad? Gravedad, esto es terrible, pero la de certeza muy valiosa. Explicación alternativa, yo suelo pensar que esto es así, pero ¿qué otras explicaciones podría haber? ¿Vale? Y plan de acción, ¿qué podría hacer yo con esto? Son parte de la gestión emocional que me puede ayudar mucho a conocerme más, insisto, siempre muy pesada, curiosidad, aceptación, permiso, permiso, permiso a la respuesta, ¿vale? Hoy hablaba con un chico, bueno, todas las sesiones las estoy haciendo, claro, online, y entonces vamos trabajando el tema de la ansiedad y yo me decía, es que resulta que cuando vuelve a esa sensación yo me digo, joder, esto es muy expresivo, no quieres que esté, si no quieres que esté, ya tu cuerpo reacciona, ya tu cuerpo se niega a su presencia, ya es una doble señal de alarma, ya no estás permitiéndole, haciéndole un hueco. Si le haces un hueco y dices, bueno, venga, a ver, ¿de qué vas? ¿Qué me estás contando? Entonces ya te apropias, o sea, te haces responsable de ella, observas, curioseas, analizas y bueno, si no lo encuentras, para eso estamos ya los profesionales. Pero mucho trabajo lo puede hacer uno mismo. Muchas gracias, Elena. Nada, bonita, a ti. No sé si hay alguien más por ahí. Nos vemos el lunes. Si todas las cosas más o menos siguen igual, os volveré a mandar un enlace y volveremos a tocar algún otro tema, probablemente alguna respiración. Elena, ¿el lunes o el martes? ¿Por qué, Reme? Como son alternos... Ah, es que pensaba que era martes y jueves. No, lo que hago son días alternos, la verdad. Vale. Igual sería No mejor sé. concretarlo, no lo sé, y que fueran solo martes y jueves. No sé, a mí yo voy a estar en casa. Ya. Ya sabes que yo esto lo puse en marcha de forma improvisada y la verdad no he tenido mucho tiempo de decidir si martes, jueves, tal. Pensé en días alternos, pero igual la verdad es que es probable que lo más inteligente sea hacerlo martes y jueves y los otros lunes y miércoles, los de la tarde o así. O sea, que bueno, pero soy una improvisadora y como vosotros estáis en casa y no tenéis otra cosa que hacer, pues ya os diré. Como dicen ahora que me llaman el otro día una persona y me dice, ¡qué bien que te pillo en casa! Digo, toma ya. Menos mal que te pillo en casa. Era una broma, claro. Es muy bueno llamar a la gente, a la familia y decir, ¡ay, qué gusto que te pillo en casa! ¡Qué suerte! Pues sí, aquí me pillas. Bueno, chicas, un placer. Pero Elena, Dime. Muchas gracias, Elena. La sesión del lunes es igual que la del martes, ¿verdad? Solo que por la mañana. Las de la mañana siempre son, o sea, yo hago una de la mañana y la de la tarde es igual, ¿vale? Entonces la del lunes será nueva. Ah, vale. Yo, claro, es que yo igual tenía la idea de martes y jueves, entonces solo me conecto los martes y los jueves. Pero porque pensaba que lunes y miércoles lo hacías por la mañana. No, sí, tienes razón, sí, puede ser que tengáis razón. Sí, Menos mal,